Estimados estudiantes, continuando con las presentaciones de clase, tenemos la presentación correspondiente a la semana 2. ¿Cuáles son los logros de la semana 2? Los logros de la semana 2 corresponden a los logros de la homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al final de esta sesión hay que describir mecanismos y mantenimiento y regulación de la homeostasis, considerando su importancia para la integración de la sobrevivencia del ser humano. Y luego de esta primera evaluación de la homeostasis, vamos a describir algunas características estructurales y funcionales de los 4 tipos principales de tejidos del organismo. Sin más miramientos, entonces, por ejemplo, ¿cómo definiríamos la homeostasis? Pero hay que hacerlo de una manera comprensiva. Por ejemplo, en estos momentos muchos de ustedes han comido o han cenado, o no han cenado, o han tomado desayuno, o no han tomado desayuno, o se encuentran cansados, o están dinámicos, o están con mucho abrigo, con poco abrigo, sienten frío, sienten calor, sienten sed, tienen ganas de ir al baño, tienen, por ejemplo, un estrés psicológico, o están relajados, o están muy tensos, en diferentes variables. Diferentes situaciones, incluso pueden estar enfermos, ligeramente resfriados o con gastritis o con algún tipo de dolor, pero a pesar de todas esas condiciones que son cambiantes y que son internas y externas, ustedes poseen mecanismos que les permiten sobrevivir y dar una respuesta a esas condiciones. ¿Para qué? Para mantener y establecer una constancia del medio interno donde viven nuestras células. Un nivel que sea compatible con la vida y que además haga la interrelación constante del sistema de regulación con el cuerpo humano. Todas las células, tejidos y órganos dan una contribución, hacen su parte para la homeostasis. Y esta homeostasis debe ser sobre todo reflejada en la constitución o en las condiciones que mantenga el medio interno, que es un fluido donde básicamente está el agua combinada con sales y muchos otros solutos. Si nosotros hablamos de estos solutos, por ejemplo, ¿no?, podríamos considerar lo siguiente. En esta imagen se presenta, por ejemplo, un grupo de células, que son las células que en su interior mantienen o conservan también otro fluido, pero ese fluido es el fluido intracelular. Mientras que todo el fluido que rodea a las células, pero que está dentro de los límites del organismo, es decir, fuera de la célula, pero dentro de los límites del organismo en el cual las células sobreviven, eso se conoce como el medio interno. El medio interno que recibe nutrientes, sales, agua, oxígeno, CO2, alteraciones de la temperatura, el aire, etc. Y que debe transformar todos esos elementos en sustancias que les sirvan para el mantenimiento de la homeostasis. Y lo que no se absorbe o lo que tiene que desecharse tendrá que eliminarlo y convertirlo en materia de desecho. Estas condiciones que requiere o los requerimientos de los organismos para la homeostasis van desde condiciones físicas, físico-químicas, como por ejemplo la cantidad de agua, que tiene que estar adecuada. Por eso llaman tanta la importancia de la hidratación, porque además de ser donde se producen procesos metabólicos, se transportan las sustancias y se regula la temperatura corporal. Que haya además la cantidad adecuada de nutrientes, de alimentos, para darnos la energía y materiales que van a dar lugar a la nueva materia viva. Además, oxígeno, que permita liberar la energía de los nutrientes, de manera tal que se impulsen los procesos metabólicos. Calor, tiene que haber una energía, producto de reacciones metabólicas, y que además sin ese calor, sin esa energía, no se dan las reacciones en la velocidad adecuada. De ahí
peligro de las famosas hipotermias, que es cuando baja la temperatura, o las hipertermias, que es cuando sube la temperatura inopinadamente y puede ser peligrosa para la vida. Además, el otro factor es la presión, ¿no? Por ejemplo, la fuerza, ¿no?, que se aplica sobre un objeto o una sustancia. Por ejemplo, la presión atmosférica, la que la atmósfera ejerce sobre todas las estructuras de la Tierra. La presión arterial, que es la presión de la sangre sobre los vasos sanguíneos. Y esa presión es justamente uno de los valores que se mide cuando nosotros hacemos mediciones de presión. La homeostasis requiere que los fluidos corporales se encuentren adecuadamente constituidos y tienen que mantener su volumen y su composición. Vamos a ver, por ejemplo, el líquido intracelular, que ya habíamos hablado, que es el famoso LIC, que es el que está dentro de la célula. Ese no vamos a hablar porque ese es de difícil acceso, no se intercambia fácilmente con el medio externo. Pero en cambio el líquido extracelular es el que está externo a la célula, pero dentro del organismo. Y ese líquido extracelular tiene varias presentaciones. Por ejemplo, el que está entre los tejidos se le llamará intersticial. El que está dentro de los vasos sanguíneos se le llama plasma. El LEC que está en los vasos linfáticos es la linfa. El LEC que está bañando al cerebro en la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo. El LEC que está en las articulaciones, el líquido sinovial. Y el LEC que está en los ojos es el humor acuoso o el humor vítreo inclusive. Además está el líquido extracelular, que es el que circunda las células del cuerpo y constituye justamente este medio interno del organismo. No se olviden entonces, el medio interno del organismo es el líquido que circunda, que baña a todas las células del cuerpo, pero a la vez este líquido que rodea a las células está dentro de los límites del organismo humano. Por eso se le llama el medio interno del organismo. Es el medio interno del organismo donde viven, donde se bañan, donde se nutren las células. Hay alteraciones, entonces, como ya hemos visto, ¿no?, y lo hemos dicho al inicio, va a haber una serie de alteraciones al mecanismo a la homeostasis. Entonces el cuerpo ha tenido que generar una serie de mecanismos de control, ¿no?, por alteraciones continuas del medio ambiente, externo, calor, o por ejemplo si estamos en la altura, o por ejemplo en el medio interno, ¿no?, cuando baja la glucosa, hay estrés psicológico. Entonces, en la mayoría de los casos, esas alteraciones se restablecen rápidamente gracias a algunos mecanismos del medio interno. Pero a veces, en algunos casos, esas alteraciones son muy intensas o muy prolongadas, como por ejemplo que se envenene, ¿no?, algo muy intenso, o por ejemplo que hay infección severa, una cirugía mayor, una situación crónica, ¿no? Entonces ahí, en esos casos, hay alteraciones obviamente de la homeostasis, y entonces tienen que entrar a tallar sistemas reguladores, sistema nervioso, sistema endocrino, ¿no? El sistema nervioso son señales eléctricas rápidas, ¿no?, para contrarrestar alteraciones, y el sistema endocrino, como hace, envía sus señales moleculares que son más lentas, que son las hormonas. Y entonces el control tiene que darse como una especie de equilibrio, ¿no? Hay una variable en la homeostasis que puede estar dentro de los rangos normales, o puede desbalancearse, como se nota en la imagen, ¿no? Si se desbalanza, si se produce un desbalance, entonces ese desbalance es un estímulo. Ese estímulo, ¿no?, o el estímulo es el que provoca el desbalance. Entonces ese desbalance que ha sido provocado por un estímulo es captado por un receptor, y ese receptor envía una vía aferente que le va a decir qué es lo que ha pasado al centro de control. Ese centro de control analiza la información que le ha mandado el receptor, la integra y diseña una respuesta, y esa respuesta tiene que viajar a través de la vía eferente. ¿Hacia dónde viaja? Hacia un órgano efector.
y el órgano efector va a dar justamente la respuesta, ¿no? Y eso debería regular el desbalance de la homeostasis. Además, debe existir una retroalimentación que permita conocer cómo ha sido o qué tan eficaz ha sido la respuesta del organismo. Por ejemplo, tenemos componentes básicos del mecanismo de control, que es el mecanismo sensor, el centro integrador, el mecanismo efector, y además no hay que olvidarse que hay un eje o un asa de retroalimentación. El mecanismo sensor identifica el elemento controlado, responde a los cambios del rango, genera señales, como yo les decía, señales aferentes para que lleguen al centro de control. El centro de control integrador analiza la información, la integra y envía señales hacia un mecanismo de respuesta, y ahí se va a iniciar la respuesta específica. El centro integrador entonces compara la magnitud de la variable con el normal. Si existe desviación significativa, envía una señal al tercer componente. Además entonces del mecanismo sensor, del centro de control, existe un mecanismo efector, que son músculos o glándulas que accionan directamente sobre variables fisiológicas controladas. Por ejemplo, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, para mantenerlos dentro de su rango normal. Y por último, la retroalimentación, que es la que regula la actividad de los efectores, ¿no? Al retroalimentarlos, ya sea para que sigan produciendo su efecto o para que ya no lo produzcan. Aquí está por ejemplo, ¿no? Una imagen del estímulo que altera una condición controlada, que está monitorizada por el receptor, que va al centro de control, que a su vez produce los efectores, y eso tiene que dar una respuesta que tiene que ser retroalimentada después para lograr saber cómo fue el desarrollo. Los mecanismos de retroalimentación hay varios, pero el más importante es la retroalimentación negativa, que es el más común. Y este negativo es el que se opone, no quiere, niega todo un cambio, ¿no?, a la condición controlada. Son inhibitorios. Entonces, crean una respuesta opuesta. Esta es la característica básica de los sistemas de retroalimentación negativa, que estos sistemas crean una respuesta opuesta, crean una respuesta en oposición al cambio que activó el sistema. Entonces, de esta manera se estabilizan las variables fisiológicas, impidiendo pues que estén muy alejados de su rango normal. La mayoría de los ejes de control del organismo revienten los cambios a un valor normal, y es que la retroalimentación negativa tiene la tendencia a estabilizar las condiciones. El ejemplo clásico es la disminución de la temperatura corporal, ¿no? Y la respuesta va a ser la producción de calor. Si yo estaba teniendo disminución de la temperatura, mi respuesta inversa, inhibitoria, es aumentar la temperatura. Es el ejemplo más clásico que se encuentra, ¿no? El ejemplo clásico del termostato, ¿no? Si baja la frecuencia, la temperatura, ahí eso es detectado por los receptores de frío de la piel, y eso envía rápidamente una señal al centro integrador cerebral, que es el hipotálamo. En ese centro integrador va a ver cuál es la temperatura normal, y al hacer eso tenemos que saber que si está haciendo frío, yo quiero alcanzar la temperatura normal, entonces tengo que hacer que se genere el calor rápidamente. ¿De quién hago uso? De los músculos. Y los músculos esqueléticos, cuando se contraen, ¿no?, están elevando la temperatura y contrarrestando el efecto inicial. Además, hay otros mecanismos de retroalimentación, por ejemplo la retroalimentación positiva. Al contrario de su predecesor, aumenta o refuerza el cambio que se está produciendo. Son meramente estimuladores y producen un incremento constante de eventos. Entonces a veces el rango ya está fuera de su condición normal, y además estos sistemas positivos pueden ser muy complicados, por ejemplo para las contracciones uterinas antes del parto, para la cascada de la coagulación. Luego
viene otro tipo de retroalimentación, que es la retroalimentación anticipatoria. Esta es un tipo de retroalimentación en el cual la información anticipada estimula un cambio anticipando el evento que va a venir. Es decir, si yo voy a consumir una hamburguesa Royal, yo me consumo la hamburguesa, la mastico, pasa por el esófago, llega al estómago y en el estómago, estando en el estómago, además de producirse la molienda y la asignación de sustancias solventes a los nutrientes, en el mismo momento, en el intestino, se produce unos elementos o unas funciones anticipatorias. Es decir, este mecanismo de respuesta permite anticiparse a lo que va a producir en la realidad. Y eso es un ejemplo clásico de retroalimentación anticipatoria. Aquí hay un cuadrito que nos resume cuál es el feedback negativo, cuáles son los efectos. Por ejemplo, el producto activo final, ¿no? En este caso es enzimático, pero puede ser también en el organismo. El producto activo final es el que elimina el producto inicial, y eso es feedback negativo. En cambio, el feedback positivo, ¿no? Vemos que todo el producto final va al origen y aumenta o incrementa su actividad, ¿no? Por eso es que la retroalimentación positiva es peligrosa para la salud. Y el ejemplo clásico de retroalimentación positiva es el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque el feto, al moverse dentro del canal, ¿no?, estira la piel, eso es detectado por el organismo, ese sensor inmediatamente hace de que se corrija la estrechez del canal y se produzca la contracción. Pero mientras eso pasa, la cabeza del bebé va a estimular órganos que no están necesariamente en su camino, sino que han estado detrás de él. O, por ejemplo, cuando uno va a comer, va a comer algo, entonces se adelanta el organismo para poder digerir mejor. Es decir, las retroalimentaciones negativas inhiben el producto inicial. La retroalimentación positiva estimula el producto inicial, y la retroalimentación anticipatoria hace más eficiente las respuestas de las estructuras orgánicas. Entonces, además hay que tener en cuenta que hay una integración clásica entre anatomía y fisiología, entre estructura y función. Las estructuras anatómicas se adaptan para cumplir funciones específicas, y cada estructura tiene un tamaño, una forma, ubicación, ¿no?, que la hace pues muy evidente, y cada parte contribuye a la función de la unidad como un todo. Ejemplo, voy a decir, los músculos de la mano es para que hagan agarre o cojan cosas, ¿no? Las cámaras cardíacas con paredes musculares y válvulas se dirigen al fluido, ¿no?, adecuado, y hay eyección adecuada también de la sangre. No olvidar que estamos hablando siempre, ¿no?, del medio interno celular. El agua corporal total es un 60% del peso, el compartimiento intercelular llega a 40%, y en el extracelular ese 20% del peso corporal se distribuye líquido intersticial, plasma, líquido transcelular. Luego de haber visto ese tema, que es la homeostasis, hay un tema que es sobre citología o estructura celular muy básica. Entonces tenemos a la vista una representación gráfica de una célula y varias organelas o varias de las estructuras que se espera llevar. Entonces vemos, el primer elemento clásico es la membrana celular, ¿cierto? Membrana plasmática, como todos sabemos, está hecha de fosfolípidos, ¿no?, una bicapa lipídica, y las colas no polares están
apuntándose entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El colesterol va a producir moléculas que se van a adherir, ¿no? a la membrana plasmática para darle mayor estabilidad. Entonces, las funciones de la membrana es que sirven como un límite de la célula, manteniendo la integridad, las moléculas que están dentro de sí, y además sirven como marcadores de identidad. ¿No? Cada célula tiene su propia identidad. Luego vienen otras estructuras, como por ejemplo el lisosoma y el centriolo. Los lisosomas son las enzimas, son los lugares donde se produce la digestión, ¿no? La digestión, por ejemplo, de partes celulares defectuosas o partículas ingeridas que son defectuosas, ¿no? Es como decir el sistema digestivo. Luego tenemos, por ejemplo, el citoesqueleto. El citoesqueleto es toda una red, ¿no? de filamentos y túbulos que permite el movimiento de la célula, ¿no? Además de que permite que haya extensiones a las formas normales de las células, por ejemplo los microvillos, los flagelos, etc. ¿Cuál es el otro? Por ejemplo los ribosomas, ¿no? Ribosomas que todos sabemos que son los lugares donde se van a producir, ¿no? la síntesis proteica. O el retículo endoplasmático, ¿no? El retículo endoplasmático, que es una red, ¿no? de canales, ¿no? y sacos que se entienden desde el núcleo hasta a partir del núcleo en adelante, ¿no? O sea, ahí se van a entender. El retículo endoplasmático tiene ribosomas adheridos así y se le llama endoplasmático rugoso, y sintetiza proteínas que hayan dejado las células a través del aparato de Golgi. El retículo endoplasmático sintetiza lípidos incorporados en las membranas celulares, en hormonas esteroideas y en otros carbohidratos utilizados también para formar otras estructuras también utilizadas para formar glucoproteínas. Otro elemento, el aparato de Golgi, ¿no? Sintetiza carbohidratos, lo combina con proteínas y empaca el producto como glóbulos de glicoproteínas. Aquí vemos cómo está trabajando, ¿no? el aparato de Golgi o íntimamente relacionado con el retículo endoplasmático para al final llevar a eliminación o a producción de las sustancias que requiera el organismo. Además están las mitocondrias, ¿no? que es donde se va a producir básicamente todos los mecanismos catabólicos y la síntesis de ATP. Son las plantas de energía, pues, de la célula. Además, nosotros consideramos a algunas estructuras como por ejemplo el centriolo, ¿no? Que como su nombre lo dice, ¿no? van a permitir o van a dar lugar a que se produzca, pues, la duplicación o la replicación del ADN y que se produzca la división celular. Son aquellos unas sustancias que podrían tranquilamente dirigir una diferenciación celular. Entonces tenemos aquí, ¿no? un resumen de la función de la membrana plasmática, del núcleo, de los ribosomas, del tejido retículo plasmático rugoso, del liso, del aparato de Golgi, y por ejemplo los lisosomas, peroxisomas, las mitocondrias se van a administrar inmediatamente. Por otro lado, algunas estructuras, por ejemplo, ¿no? el centriolo hemos dicho que era una estructura que servía de base, sirve como base para la formación de microtúbulos, ¿no? Además determina pues la polaridad de la célula durante la división, ¿no? de organismos basales hacia cilios y flagelos. Los cilios
están moviendo materiales sobre la superficie de las células, ¿no? Y el flagelo es una extensión de la membrana plasmática que contiene microtúbulos. Los microvillos también son extensiones de la membrana plasmática que contienen microfilamentos. Entonces ahí están, esos son básicamente las condiciones celulares, ¿no? Y las condiciones tisulares o de tejido empieza con considerar o explicar cuáles son los 4 tejidos básicos del organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tejidos básicos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido sobre todo denso. Por ejemplo, ¿no? El tejido epitelial tiene una estructura de una o más capas de células, ¿no? Que están ordenadas, ¿no? Muy poca matriz extracelular. Básicamente son los que van a dar lugar a las glándulas, ¿no? La función del epitelio tisular es cubrir la superficie del organismo, ¿no? Tapizar, por decirlo de alguna manera, las cavidades corporales, transportar sustancias, ¿no? Y la cirugía glandular. Por ejemplo, ¿no? En el organismo está la capa de la piel, hay el recubrimiento de los tractos reproductor, urinario, digestivo, respiratorio. Además, debe haber unas glándulas del organismo. El otro tejido básico es el tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido que no contesta, apoya el uso de las estructuras corporales para carbohidrato celular y transporta los carbohidratos tampoco. El tejido conectivo se incluye los huesos, los cartílagos, los tendones y cartílagos, la sangre, la grasa. El tejido conectivo tiene una característica bien interesante, ¿no? Que son células que están distribuidas ahí escasamente, rodeadas en gran parte por matriz extracelular. Entonces estas estructuras, ¿no? Apoyan a las estructuras corporales, la transportación a lo largo del organismo, y están básicamente en el hueso, en el cartílago, en tendones, ligamentos, grasa, etc. Otro tejido básico es el tejido muscular, que algunas veces es capaz de hacer que el tejido muscular, ¿no? Haga fuerzas, ¿no? Para producir movimientos, que los movimientos produzcan calor, ¿no? Para en algún momento quizás calentar la temperatura. Y por último, el tejido nervioso, que es una mezcla de muchos tipos celulares, incluyendo varios tipos de neuronas, y nos da lugar a lugares donde podríamos haber revisado esto de los 4 tejidos básicos. A partir de ellos es que se van a dar lugar los otros tipos de tejido. Por ejemplo, ahí está, ¿no? El tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso, ¿no? Y va a haber además fibras de proteína, materia celular blanda, las células de tejido conectivo. Todas esas imágenes nos van a ayudar a evaluar bien los conceptos de homeostasis.